360 del Radian y la factura electrónica. Les agradecemos a todos por su participación y esperamos que este sea un espacio en el que podamos despejar muchas de las dudas que pueden surgir en cuanto al tema. En nuestro webinar nos estará acompañando nuestro CEO, José Iván González Vidal, de la empresa BTW, y nuestro invitado y conferencista, Carlos Arturo Rodríguez, asesor tributario en normas internacionales de información financiera. Nuestro webinar tendrá una duración de 2 horas y a lo largo de él estaremos abordando todo lo relacionado con el Radian y la factura electrónica en el contexto del factoring. Adicional a esto, les contamos que tenemos habilitada nuestra sección de preguntas y respuestas para que a través de este canal ustedes puedan realizar las preguntas a los conferencistas. A través del chat solo se estará compartiendo información metodológica de este espacio, entonces los invitamos a todos a identificar en sus pantallas de Teams el icono que tienen las letras P y R en la parte superior, a través de la cual podrán generar las preguntas a nuestros conferencistas. No siendo más, doy paso entonces para iniciar en este espacio de conversación entre expertos. Buenos días, José Iván y Carlos, ¿cómo se encuentran? Muy buenos días, Lady, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Excelente, gracias a Dios. Súper, buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Carlos. Excelente. Tome agüita, tome agüita. Bueno, Carlos y José, qué rico tenerlos en esta mañana por aquí. Tenemos un gran número de invitados expectantes de este tema que genera tantas dudas a nivel del mercado y de la industria, y es el tema del Radian y cómo la factura electrónica entra dentro de todo este ecosistema del Radian. Entonces, les doy paso para que iniciemos en este conversatorio. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Lady. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. Carlos, básicamente vamos a conversar. La intención es que podamos tener una conversación un poco bajada de cartón para hacer un poco más digerible esta información para las empresas. Nosotros desde BTW, pues, evidenciamos dentro del mercado una cantidad de empresas que están ilustradas dentro de esta nueva metodología, nueva de hace más de 5 años, de esta nueva metodología de intercambio electrónico con el ente fiscal y cómo estos documentos empiezan a tener forma y validez en el mercado para una serie de cosas que vamos a hablar dentro de estos elementos. Entonces evidenciamos empresas que hacen la tarea. Algunas porque les dicen que tienen que cumplir con la norma para tal día, ¿cierto? Entonces van y cumplen con la norma para tal día. Otras porque entienden la dinámica de la norma y buscan esas ventajas que tienen esas nuevas metodologías, esos nuevos intercambios electrónicos y la acoplan. Pero, Carlos, imagínate que en el mercado también evidenciamos algunas empresas que dicen, a mí me dijeron que hiciera facturación electrónica y yo estoy haciendo facturación electrónica. ¿Por qué? Ah, no sé, la DIAN pidió eso, ¿cierto? Documento soporte, Radian, ni lo conozco, ¿cierto? Y evidenciamos que dentro de esas empresas a veces tienen facturas como activos y problemas de liquidez. Entonces, Carlos, vamos a comenzar hablando un poco acerca de esa visión general de factura electrónica y el activo, y cuándo se convierte como título valor y esos eventos, porque ahí está el foco de tener un documento que vale. Aclaremos un poquito eso para que comencemos esta conversación sobre este tópico de Radian. Vale. Primero que todo, pues muchas gracias a BTW la invitación, muy amables como siempre, y un saludo a todas las personas que nos acompañan. José, aquí hay un tema importante y es, ¿puede ser que en nuestro evento hoy haya contadoras y contadores públicos? Puede ser, pero ojalá que hubiese gerentes generales, gerentes financieros, gerente de operación, tesoreros. Ojalá. Por lo siguiente, cuando iniciamos con la facturación electrónica, yo percibí que al interior de las organizaciones ese tema como que se le
endilgó a la contabilidad. Y entonces los contadores tenían que resolver el problema de la factura electrónica. Pero al entrar un actor o un protagonista de novela como el Radián, es un asunto que ya trasciende a la contabilidad, trasciende lo tributario y tiene que ver más con el negocio, con el modelo de negocio. Entonces viene la administración de un activo financiero que es muy importante y son las cuentas por cobrar, las facturas por cobrar. Entonces, José, ojalá que lleguemos no solo a ese contador o contadora que son fundamentales en este ejercicio, pero ojalá que trascendamos más allá de eso para que las entidades no vean este tema como una obligación, sino que lo vean como una oportunidad de gestionar su estrategia financiera. Ojalá y se entienda de esa manera. Ahora, ¿qué me parece muy chévere? ¿Qué me parece muy chévere? Nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver la factura electrónica desde el ámbito contable. Es un tema que tal vez hoy vamos a dejar al margen. Desde el ámbito tributario, sí, tocaremos algunos elementos de lo tributario, pero hoy nos vamos a concentrar especialmente en dos asuntos fundamentales. El tema comerciano mercantil, que es de donde surge todo el eje temático, y segundo, el tema tecnológico, es decir, cómo las herramientas tecnológicas van a ayudarme a entender y a facilitar esa administración financiera de mis activos financieros, insisto, mis cuentas por cobrar. Entonces yo creo que tenemos que empezar por ahí, José, es decir, este tema de facturación y de Radián, más que una obligación contable, legal, tiene que ser una oportunidad para que las entidades, especialmente las MIPYMES, las pymes, las medianas empresas, que son donde está la dificultad de la liquidez, vean esto como la oportunidad de generar recursos de manera rápida, segura, con trazabilidad. Yo creo que tiene que ver más con eso, José. Entonces, digamos que, ok, recordémoslo. Espérenme, yo voy a compartirles una presentación. Solo voy a utilizar algunas diapositivas de la presentación. La presentación queda como memorias del evento, José. Sí. Digamos que no se nos puede olvidar lo siguiente. Es decir, nosotros tenemos hoy un ecosistema en el que tenemos factura electrónica de venta con validación previa y enseguida tenemos que adicionarle algo y es que sea título o valor, y ya vamos a llegar allá. También tenemos el Radián, tenemos los documentos equivalentes y los documentos soportes electrónicos. Hoy le vamos a hacer zoom al Radián, pero para poderle hacer zoom a ese Radián, previamente hay que entender algunos aspectos fundamentales de la factura electrónica. Entonces, José, voy a empezar a hablar de los acuses y tú me vas contando, por favor, eso cómo funciona en BTW, ¿vale? O sea, yo te voy contando como la historia mercantil tributaria y tú nos vas ayudando a entender desde lo tecnológico. Listo. Entonces, listo. Voy a decir lo siguiente. Digamos que el esquema que normalmente nosotros conocemos está aquí reflejado. Hay un facturador electrónico, hay un adquirente y sabemos que para el facturador electrónico hay unas obligaciones, ¿verdad? Entonces, emitir la factura electrónica con ciertas características, enviarla a la DIAN para que se valide y el adquirente también tiene otras obligaciones con el propósito de que sus costos y gastos sean deducibles en la renta e incluso los impuestos descontables como el IVA, por ejemplo. Entonces, yo les sugiero a las personas que hoy nos acompañan, sean o no contadores, seanlo o no, que acudan a este oficio de la DIAN. Voy a buscarlo por acá. Esperen un segundo, por favor, confírmenme que sí están viendo un... Sí, se ve, la 0085, sí, vamos. Espera un segundito que ahora me perdí yo. Acá ya. Estoy hablando de este concepto, Sí. Bueno. Sí. Entonces, ¿qué es muy importante que se entienda? La DIAN dice en este oficio que existen unos eventos relacionados con la factura electrónica de venta. Fíjate que el primer evento
que nos interesa hoy es el evento de acuse de recibo de la factura electrónica. ¿Qué significa eso? Se emite la factura electrónica de venta y el adquirente debería hacer un primer acuse y es informar que por lo menos recibió la factura. José, para este acuse no hay un plazo, no hay un término. La ley no tiene una tarifa legal que regule ese aspecto. Es decir, que el adquirente podrá volver estos días, semanas, dependiendo la forma en que haya negociado. Fíjate que ese acuse hace parte de los requisitos para que la factura, desde la óptica del vendedor, se convierta en título o valor y desde la óptica del comprador sea deducible de su renta. Segundo acuse que nos interesa, el recibo del bien o prestación del servicio. Es un fenómeno diferente. Una cosa es informar que recibí la factura y otro tema diferente es informar que recibí los bienes o servicios que se enuncian en la factura. Para ese acuse tampoco hay plazo legal, José. Depende de la negociación que se haya hecho. Ahora, para que la factura se convierta en título valor para el vendedor, también se requiere este acuse. Y para que para el comprador sea deducible de renta, también se requiere este acuse. Hagamos aquí un paréntesis, José. Siempre y cuando no estemos hablando de una factura electrónica de venta de contado. Porque si estamos hablando de una factura electrónica de venta de contado, todo esto pues no se aplica. Por obvias razones. Si es de contado, pues ya se presume que ya recibí la factura, que ya recibí la mercancía, que ya acepté la factura y que además ya la pagué. O sea que todo lo que vamos a hablar esta mañana, ojalá y sea mucho y muy profundo, todo eso tiene que ver con facturas electrónicas de venta a plazo o a crédito, que también le decimos de esa manera. Listo. Sí. José, ahí hasta dónde vamos. ¿Esto cómo funciona en BTW? ¿Hasta dónde vamos? Muy bien. Carlos, yo primero que todo, como quiero hacerle utilizar un resaltador sobre algo que dijiste y con lo que comenzaste, y esto es un tema gerencial, ¿cierto? Es un tema gerencial porque hay un tema de impuestos estratégico. Algunas empresas, hago paréntesis, nosotros que mantenemos en más de 3,000 empresas monitoreándolas, en algunas simplemente les damos la información y miramos la forma en la que adoptan las normas internacionales, a veces definen unas políticas para estos productos fiscales y nosotros las observamos porque es libertad de cada empresa y vemos cómo algunas dentro de su estrategia implementan el vender más a como de lugar. Y hay otras que dicen vender lo mismo y ganar más y optimizan en diferentes temas, en costos. Y algunas utilizan estas figuras financieras que hay unos puntos importantes. ¿Porque algunos puntos importantes? Porque tú lo dijiste, el no cumplir con la norma evita que yo pueda hacer deducciones en temas de impuestos, ¿cierto? Y algunas empresas apenas están comenzando a cumplir esto cuando llevan un ratico ya de exigencia con estas funcionalidades. Uno. Dos, respecto a los temas de los eventos, nosotros como BTW, ¿qué hacemos con las empresas para que cumplan con estas funcionalidades? Nos ponemos al frente de la compañía y todas las facturas que les envíe cualquier proveedor, nosotros las revisamos, ¿cierto? Nosotros revisamos estas facturas que cumplan con la norma, que estén verificadas ante la DIAN, porque a veces nos encontramos sorpresas. A veces nos encontramos que le llegan facturas a alguno de nuestros clientes sin ser verificadas, sabiendo que la facturación electrónica se llama facturación electrónica con validación previa. ¿Cómo hacen para llegar? No sé.
entonces llegan esas facturas y nosotros velamos que la factura cumpla con los requisitos. Y apenas recibimos la factura, la entregamos hacia el área correspondiente para que él dé unos chulos de, sí, esa factura la damos por recibida. Y ahora viene algo que dijiste, ¿cuándo llega la mercancía? Mira, todos los escenarios de modelamientos. Pongo un ejemplo. Estás en Bogotá, le facturas a un cliente que está en Barranquilla y le mandas la factura, pero la mercancía apenas la vas a producir, ¿cierto? Y en un mes le mandas la mercancía. Ejemplo 1. Ejemplo 2, no recibo factura si no es con mercancía, así que te monto la orden y tú me facturas en un mes. Y me llega la mercancía con el producto. Ojo, ¿qué pasa con la facturación electrónica? Que como es un medio, un mecanismo electrónico, yo hago la factura y llega inmediatamente. Entonces, a veces algunas compañías envían la factura a empresa con el producto. No sería la idea, pero pasa. Cuando las empresas reciben la factura electrónica en el correo electrónico, como viene ese archivo XML, nosotros descomponemos todo lo que viene ahí y el cliente, ahí es donde viene la cosa que ya no es fiscal. Y es que al cliente le toca estructurar su proceso interno para definir quién va a dar el evento de que la mercancía o el servicio se recibió. Es que hay un proceso a veces de logística que recibe la mercancía, a veces pasa con compras, a veces la compra la hace mercadeo, porque compré una pauta. ¿Cuándo da mercadeo por aceptado, recibido el servicio para dar el evento? Entonces mira que hay unas cosas que hay que articular dentro de los procesos para dar respuesta a, sí, ese servicio fue entregado y nosotros no tenemos control de ese tiempo de ese servicio, ni cuándo fue prestado, ni cuándo fue entregada la mercancía. Entonces, no solamente es tecnológico, son procedimientos, son responsabilidades, son definiciones de políticas al interior. Y ese evento es uno de los más importantes porque ese recibo del bien o prestación del servicio es prácticamente el go para que luego se diga, sí, esa deuda es mía, ¿cierto? Aceptación expresa. O la tácita y es, yo ya recibí el bien y ante un tiempo específico que ya está determinado por la norma, esa factura tácitamente se puede dar como una deuda aceptada por el cliente. Eso tiene un montón de ventajas. ¿Sabes por qué un montón de ventajas? Me voy al principio de la factura electrónica, tema gerencial. Empresa muy grande de Barranquilla, cliente me llama José, cuando comenzó los temas de la facturación electrónica. Y me dice, José, hay un cliente al que le facturé 50 millones de pesos, no me quiere pagar. Estoy con un tema de difícil cobro, estoy con el juez y el juez me pide que el registro de Radiane, ¿eso qué es? Eso fue el principio. Entonces, imagínate que para el cobro coactivo, ese registro de que la factura sea como documento, título, valor, juega un papel muy importante. Esa es nuestra experiencia. Para concluir desde el tema tecnológico, cuando nosotros a una empresa le prestamos nuestro servicio para solucionar esto, recibimos todas las facturas y las canalizamos a los diferentes responsables dentro de la organización. En nuestra plataforma, desde el celular, desde el web, dan registro de sí, esa factura es mía, sí, yo recibí el servicio y sí, esa deuda hay que aceptarla. O yo recibí el bien y el servicio y ya el proveedor da la tácita. Entonces nosotros solucionamos esa primer parte que es convertir la factura como documento, título, valor desde la cara del adquiriente, ¿cierto? Vale. Del que compra. Vamos. Hagamos lo siguiente, José. No, quiero que dejemos en zona de parqueo el tema de qué pasa cuando un juez de la República me exige Radian para hacer el cobro ejecutivo. Dejémoslo en stand-by y más adelante lo retomamos. Ahora, volvamos a donde estamos. Vuelvo aquí a mi presentación o al documento que estábamos consultando de la DIAN. Entonces, mira, ¿hasta dónde vamos? ¿En qué punto estamos? Ya se hizo el primer acuse, recibí la factura. Se hizo el segundo acuse, se recibió el bien o el servicio. Y para eso no había plazo.
Resulta que hay otros dos eventos que se llaman aceptación expresa o aceptación tácita. Dice la DIAN, y quiero leerlo para no ser impreciso. Los eventos de acuse de recibo de la factura y recibo de los bienes o servicios son considerados eventos previos. Para llevar a cabo estos eventos no se contempla espacio temporal alguno, todo dependerá de cómo se negocie. Muy importante lo que vamos a decir enseguida, José. Durante este periodo es posible realizar notas débito o crédito asociadas directamente a la factura que le dio origen a la operación para poder hacer los ajustes o correcciones. Es decir, desde el momento en que nace la factura electrónica de venta, ¿cierto? Hasta el momento en que se da el acuse de recibo del bien o prestación de servicio, hasta ahí hay oportunidad legal de emitir nota crédito asociada directamente a la factura. Obvio, si yo ya indico a través de un acuse formal que recibí bienes y servicios a satisfacción, pues ya después perderé la oportunidad de emitir una nota crédito asociada directamente a esa factura. Continúo. No obstante, a partir del día siguiente hábil, aquel en el cual el adquirente confirme con el envío del mensaje electrónico de recibo del bien o prestación de servicio, se comenzarán a contar 3 días siguientes. 3 días siguientes, hábiles. 3 días siguientes, artículo 773 del Estatuto Tributario, para que opere la aceptación expresa de la factura. Vencidos estos 3 días, se supone que hay aceptación tácita. ¿Qué significa esto? Que después de que se dé el acuse del recibo de bienes o de servicios, yo tengo la oportunidad de hacer una aceptación expresa como un evento. Y esa aceptación expresa dirá en un mensaje electrónico que efectivamente acepto la factura plenamente. Si guardo silencio, la ley mercantil llena o suple ese vacío y dice, pasados 3 días, si usted no se ha pronunciado, hay aceptación tácita. A partir de ese momento, José, hay título valor. A partir de ese momento, la factura electrónica de venta se convierte en título valor. ¿Por qué es tan importante saber que se convierte en título valor? Por una razón. Como lo vamos a ver más adelante en detalle, al RADIAN solo podré llevar facturas electrónicas de venta ya convertidas en título valor. Listo. Entonces, José, eso responde a tu primer interrogante que me lo planteaste, es ¿cuándo hay título valor? Ahí, en ese momento, José, en ese momento hay título valor. ¿Qué significa que haya título valor? Que la factura es un documento que incorpora derechos que yo puedo hacer valer a través de ese documento. Y es un documento que, si yo quiero, yo emisor de la factura, puedo hacerlo circular dentro del mundo mercantil. Pero también yo podría tomar la decisión de que esa factura electrónica ya convertida en título valor, yo no la quiero hacer circular en el mercado y no deja de ser una factura electrónica título valor. Súper. Carlos, bueno, 2 cositas. La primera para los asistentes. Recordemos que arriba hay un chulito que dice PIR dentro de la presentación, dentro del Teams, dentro del evento, para que hagan las preguntas y respuestas. ¿Por qué las hacemos ahí? Porque como nosotros enviamos una documentación al final de la sesión, se van todas las preguntas con todas las respuestas para que ustedes las conserven y podamos aclarar algunas cosas. Carlos, ven, mira. Dentro de los temas, cuando nosotros llegamos a las empresas, comenzamos hablando acerca de facturación electrónica y luego comenzamos hablando acerca de la 0085, de convertir la factura electrónica como un documento título valor. O sea, que el adquiriente acepte de que esa deuda es de él. Imagínate, Carlos, que en muchas de las compañías en las que nosotros llegamos,
nosotros siempre hacemos como parte de nuestra tarea como una empresa proveedora, es asesorar y dentro de esa asesoría revisamos que las empresas estén cumpliendo con una serie de cosas. Imagínate que el porcentaje de no cumplimiento es alto. El porcentaje de no cumplimiento es alto. Y en muchas ocasiones es por el desconocimiento del impacto de no cumplir con esa norma, ¿cierto? De no cumplir con el acto de dar los eventos ante las empresas. Uno, entonces vamos a hablar acerca de ese incumplimiento. No, es que lo mío es hacer la factura electrónica y las que me llegan, pues es una factura de él, ¿cierto? No, espera, también tienes una responsabilidad. ¿Qué pasa si no cumplo con esa 0085? Hablemos sobre esa parte, por favor. Pero yo quiero aclarar algo antes, José, Vamos, y es lo dale. siguiente, que yo he notado que hay una confusión en el mercado. No sé si es solo de los contadores o también de los gerentes, y es lo siguiente. Radian no es sinónimo de factura electrónica de venta. Ojo con eso. Yo puedo emitir facturas electrónicas de venta que cuando tengo todos los eventos, quiero decir, acuse de recibo de la factura, acuse de recibo de la mercancía o el servicio y aceptación expresa o tácita, esos tres. Cuando ya se cumplieron esos eventos, ya esa factura se me convirtió en un título o valor. Primera decisión que yo podría tomar, no la inscribo en Radian, porque yo no quiero negociarla en el mercado y no quiero vendérsela a nadie. No quiero. Yo voy a esperarme que mi cliente me pague en los plazos que pactamos y en las condiciones acordadas. Y entonces esa factura nunca la conoció el Radian. Nunca. Segunda opción que tengo. Yo sí quiero que mi factura electrónica convertida en título valor se negocie con varios propósitos. Primero, yo no quiero esperarme 30, 60 o 90 días a que mi cliente me pague. Y entonces hay un intermediario, ya vamos a hablar de ellos, que tienen la capacidad financiera de pagarme antes, obviamente descontándome el valor de la factura, e incluso ellos pueden seguir intermediando la factura a través de endosos, ya lo vamos a ver. Entonces, sí quiero que haya esa primera claridad y es emitir una factura electrónica de venta para que pueda llegar a Radian desde mi óptica de vendedor, sí debe cumplir con los acuses, con los eventos. Si no cumple con esos eventos, pues no podré inscribirla en Radian y no podrá circular libremente en el mercado de las facturas. Ahora, estoy en la óptica del adquirente o comprador. Ahí el tema es bastante delicado porque no tener los acuses, pues supone, si la factura es a plazo o a crédito, que no podré tomar como deducción o como costo lo que estoy comprando. Y aquí vienen muchos fenómenos, José. Por ejemplo, la empresa que nunca se preparó y se habilitó y nunca ha acusado, quiero decir, nunca ha generado los eventos, pues en 1 año, 2 años o 3 años que venga la fiscalización de la autoridad tributaria, va a tener la contingencia, el riesgo tributario de que le rechacen costos y deducciones por no haber hecho los acuses. O nos vamos al otro extremo, José. La empresa que por defecto da la orden tecnológica, no sé cómo se hace eso, José, tú lo sabrás más que yo, de por defecto darle aceptado a todas las facturas que llegan. Y ahí es donde, y ahí vienen los problemas, porque ya habíamos dicho que después de que yo dé el recibido de los bienes o servicios, pues ya no es posible generar una nota crédito. Y entonces yo por defecto acepto todo. Allá no sé eso cómo funciona en la vida real, en la parametrización. Y entonces resulta Carlos, que el área, señor. Ven, me gusta mucho esto porque aquí dentro de donde vamos en la sesión, porque la sesión es Radian, pero para poder llegar a hablar de Radian, tú lo dijiste muy bien, estamos construyendo el hecho de que el documento sea título valor. Hacemos una factura electrónica, que es factura electrónica con validación previa, y luego la convertimos con documento título valor. Carlos, quiero hacer un zoom ante eso, porque otra vez,
como nosotros mantenemos en el mercado asesorando empresas, nos encontramos con de todo. Y quiero que le hagamos un zoom a ese caso que me parece muy extraño. Nos encontramos, ojalá fuera con una sola, nos encontramos con empresas que llegan y dicen, que hay que cumplir, para yo descontarme los temas impositivos, hay que cumplir con darle esos eventos ante la DIAN. Y pues cuando llegue la factura, dele todos los eventos al documento electrónico y pueden recibir, no sé, 500 o 1000 facturas de compra. Y resulta que las plataformas, inclusive la nuestra, tiene la capacidad de decir, veo todos los documentos y doy un evento o todos los eventos de manera masiva, porque algunas empresas dicen, no, es que yo tengo un día para recibir todo y yo simplemente por facilidad entrego todos los eventos ante la DIAN, porque nuevamente no es solo software. El software solamente facilita tecnológicamente la interacción ante el ente fiscal, pero si nos hemos encontrado que ya sea una empresa de fintech o la organización misma con una plataforma, como las múltiples que hay en el mercado, se dan esos eventos de manera masiva. Y eso trae un caso del que acabaste de hablar y es, hey, le diste los eventos al documento, bueno, y entonces cuando haya una no conformidad porque el producto no estuvo completo o haya que hacer una nota a crédito, bueno, ya arrancamos con un tema de una dificultad. Dos, hablemos sobre ese tema que impacta tener un documento título valor con unas particularidades de manera masiva en el mercado. ¿Qué ocurre? Que si yo internamente como adquirente, comprador, no tengo la precaución de filtrar o priorizar esas adquisiciones, puedo tener problemas hacia adelante porque cuando yo acepto la factura automática o masivamente, yo estoy aceptando cantidades, calidad, oportunidad, categoría. Es decir, que yo automáticamente estoy aceptando compras que no necesariamente el responsable de la compra ha aceptado. Y entonces después tendré la dificultad de hacer la reclamación. Y lo peor, es probable que si esos eventos ya se cumplieron, esa factura ya esté viajando en el mercado de las facturas y ya no haya mucho que hacer y entonces ya vendrá un tema comercial. Entonces, es importante revisar la política administrativa en el sentido de que sí, seguramente la mayoría de compras pues masivamente y de forma automática se pueden aceptar, pero habrán compras sensibles, estratégicas, con umbrales de materialidad en su valor, en sus cantidades, que es importante revisar. Ok, súper. Muy bien. José, Muy bien, vamos. yo quiero como explicar en qué momento estamos de la charla, en qué momento estamos. Estamos en el siguiente momento. Imagínense que tenemos un universo de facturas de un facturador electrónico. No sé, 1000 facturas, 50,000 facturas, no lo sé. Y resulta que en ese salón grande en donde están todas las facturas, hay una zona reservada, donde no todas las facturas pueden entrar. Y entonces a esa zona reservada solo pueden entrar algunas facturas, algunas. Y el primer requisito que debe cumplir esa factura para poder golpear la puerta y entrar al Radian es llamarse factura electrónica de venta, entre paréntesis, con validación previa, convertida en título, valor, porque ya sufrió todos los acuses y los eventos de los cuales hemos hablado. Listo. Estamos, José, a puertas de tocar la puerta y entrar al Radian. Ahí Muy estamos en el bien. momento de la charla. Súper, muy bien, está muy bien. Ahora sí, Carlos, entonces entremos en materia otra vez, ya que sabemos acerca de la factura electrónica y cómo se convierte como documento, título, valor, volvamos y empecemos. ¿Qué es Radian? Vale, mira, yo me voy a apoyar en una lámina que la DIAN tiene en sus presentaciones oficiales que me parece bastante ilustrativa.
Ojo, el RADIAN es el registro de la factura electrónica de venta como título valor. Es un sitio donde yo registro esas facturas. Lo que pasa es que lo hago con ciertas características, con unos medios tecnológicos, con unas validaciones. Esa plataforma o ese sitio permite registrar, consultar, ver la trazabilidad de las facturas electrónicas como título valor que circulan en el territorio nacional. Entonces, yo quiero parar ahí para lo siguiente, José. ¿Te acuerdas del tema del juez? Sí. Listo. Resulta que yo emití una factura electrónica de venta a un cliente, el cliente no me pagó, quiero que me pague, inicio un proceso ejecutivo para cobrar la factura. ¿El juez qué me va a exigir? Que la factura electrónica por lo menos esté constituida como título valor, pero no necesariamente tiene que estar inscrito en el RADIAN. ¿Vamos bien? O sea que Sí. cuando yo entro al RADIAN es porque yo voluntariamente quiero registrar esas facturas electrónicas como título de valor para que circulen libremente en el mercado de las facturas electrónicas, y eso pues tiene muchas bondades. Primera, Claro. yo no voy a esperarme 90 días a que mi cliente me pague, jamás. Yo a partir de ese registro, pues ya podré, a instancias del RADIAN, encontrar un factor, quiero decir, un inversionista, un intermediario, que me provea los recursos mañana y no dentro de 90 días, obviamente con un descuento. Segundo, hay una seguridad jurídica en la circulación de las facturas porque hay una trazabilidad, y tú me dirás, José, pues todas las validaciones y seguridades que tiene este tipo de plataformas que escapan a mi entendimiento. Ya Sí. enseguida no lo cuentas. Lo que quiero decir es que yo golpeo la puerta del RADIAN, el RADIAN tiene unos requisitos tecnológicos, etcétera, que ya José nos va a contar en detalle, y después de que yo ya supere ese primer momento, estoy en capacidad de registrarlas. Es decir, quiero que esta factura o estas 100 facturas queden inscritas en ese registro para que los actores del mercado sepan que yo quiero negociar mis facturas. Hasta ahí vamos, José. Sí. Carlos, quiero retomar algo que me parece muy valioso que dijiste. A ver, cumplir con facturación electrónica no obliga a trabajar con Radian. Radian es una herramienta para poder realizar un registro de las facturas electrónicas y obtener una serie de beneficios de los cuales ya nos hablaste. Quiero de pronto hacer una analogía con el tema de los vehículos cuando una empresa decide realizar un registro de la factura electrónica ante el sistema de la DIAN, ¿cierto? Así como tú tienes la historia en el RUN sobre un carro al que lo vas a comprar y puedes saber de quién fue dueño, quién fue la primera persona que lo adquirió, en manos de quién ha pasado y tener toda su historia. Igualmente el documento como tal es trazado ante esa plataforma de la DIAN que se llama Radian. Enseguidita, ahorita en un momentico, como se hace a veces como tan etéreo la visualización, en un ratico te muestro un ejemplo, la plataforma de cómo cojo una factura y le digo registro ante Radian. O sea que yo puedo registrar cualquiera de todas las facturas que yo he hecho, puede ser una sola de 1000 o de 10,000. Yo voy a registrar esta porque necesito negociarla. Y ya hablaste un tema de liquidez, ¿cierto? Cuando yo registro la factura ante Radian, queda matriculado y eso, al igual que la facturación electrónica, tiene unos componentes tecnológicos y armo un archivo XML, pero de eso nos encargamos nosotros. Nosotros dentro de esos temas, con las organizaciones que hacemos, les brindamos las funcionalidades para que el cliente simplemente diga, yo voy a negociar esta factura y entra técnicamente ante el ente fiscal y de ahí puede generar otro tipo de eventos que podemos trabajar.
Entonces estábamos en la parte de estos beneficios, un tema de liquidez, un tema de trazabilidad, un tema de seguridad jurídica, seguridad muy jurídica. importante. Ok, Ok. listo, muy bien. Digamos que hoy no Una lo cosa, vemos, Carlos. perdón, tengo una idea. Hoy No. no lo vemos, pero esto va a generar una dinámica espectacular. Digamos, esto va a abrir un mundo de oportunidades que hoy no lo vemos, pero que en otros países sí, pues ya lo conocemos, de esa Sí. intermediación que se va a dar y la dinámica de los negocios, cómo va a ayudar y a beneficiar, especialmente, insisto, a pequeñas y medianas empresas. Súper. No, y una cosa que es importante, Carlos, nuestro ecosistema de compañías en el país, 97% entre pymes y medianas, ese es el foco de las organizaciones, de las empresas en las que están trabajando, son dentro de este tema de negociación con la factura como documento a título de valor. Hablemos un poquitico sobre ese tema de las ventajas, porque eso da más pie a que me interese como organización el tema de Radian. Alguien decía, usted con activos y con deudas y embalado por un tema de liquidez. Hablemos sobre la construcción de liquidez a partir del Radian. ¿Cómo funciona? Fíjate que antes, hace muchos años, decíamos las normas internacionales de contabilidad porque los estados financieros de alguna manera reflejaban el estado contable, pero del 2003 hacia acá se tomó la decisión de no emitir más normas de contabilidad, sino normas internacionales de información financiera que conocemos como NIF. Por una razón, el G20, los países más, las economías más importantes del mundo, le dijeron al emisor de normas internacionales, venga, es que sus normas son demasiado contables y no están reconociendo una realidad en el mundo que es la realidad financiera. Por ejemplo, ¿qué tan costoso es que yo venda y no cobre intereses y venda por fuera de plazos normales de pago? Eso para mí tiene un efecto financiero. Entonces, digamos que hoy en día las normas que utilizamos los contadores, que irradian lo tributario muchas veces, ya no son normas estrictamente contables, sino normas de información financiera. A partir de eso, José, entonces ya empezamos a hablar de conceptos como los activos financieros. Y es que un activo financiero no simplemente es una inversión en un CDT o en un bono o en una acción. No, las cuentas por cobrar son típicos instrumentos financieros, concretamente activos financieros. Y a partir de ellos, como tú lo indicas, es que yo debería construir mi liquidez, es decir, cuáles son mis activos más importantes. Uno de ellos, para efectos de establecer los indicadores de liquidez, son esas cuentas por cobrar. Ahora, si yo tengo cuentas por cobrar sin gestionar y yo me someto a la voluntad del contrato, es decir, 90 días fecha de pago. Fíjate que en Colombia ya tenemos ley de plazos justos para el pago, pero en la vida real vemos que las posiciones dominantes de algunas Total. compañías afectan a las compañías más pequeñas. Entonces dice, aquí le pagamos a 180 días, si no le gusta, pues no entra aquí a negociar con nosotros. Es verdad, es Cuando, verdad. como eso ocurre en la vida real, digamos que esas medianas, pequeñas entidades pueden utilizar sus cuentas por cobrar, llamémosle lo que son, activos financieros para intentar mejorar su perfil de liquidez y a partir de este tipo de oportunidades como negociar las facturas con seguridad, con trazabilidad, con conocimiento, con transparencia, porque todo el mercado conoce dónde está la factura, qué eventos tiene, ya los vamos a revisar. Entonces, me parece que eso le da tranquilidad al empresario pequeño y mediano para poder administrar esa liquidez que a veces es uno de los temas más complejos que tenemos en las organizaciones. Ok, súper. Ahorita que estábamos hablando sobre este tema de confianza dentro del documento en Radian, esa trazabilidad dentro del esquema de Radian me da la certeza de quién puede adquirir ese documento, de quién ha sido trabajado. Y eso habla un poquito acerca de los actores de Radian. Entonces ya no es solamente la empresa
que realiza la inscripción de una factura electrónica para que pueda circular, para obtener estas ventajas de las que estamos hablando, sino otras instituciones. ¿Quiénes son los actores que pueden trabajar dentro de Radian, Carlos? Bueno, entonces mira, dividámoslo como en dos partes. Entonces, primero, como quiénes podrían estar en Radian, ¿verdad? Sí, sí. Ojo, ojo, advirtiendo que el Radian es el registro de la factura. ¿Qué más tiene ese registro? Unos eventos que yo le asocio. ¿Qué más hay allí? Ah, pues unos procedimientos y una base tecnológica. Todo eso es el Radian, el último. Ahora, ¿quiénes interactúan en el Radian? Por supuesto, el facturador electrónico, sin duda. Y permíteme de una vez advertir, incluso quienes no sean facturadores electrónicos deben inscribirse como facturador electrónico para interactuar en Radian. Ojo con eso. Wow. ¿Quién inicialmente actúa? El facturador electrónico. Pero si yo, no teniendo la obligación de facturar, quiero ir a comprar, a consultar facturas que estén circulando en el mercado, debo inscribirme como facturador electrónico. Muy interesante esa parte. ¿Quién más está ahí en ese ecosistema? Los proveedores tecnológicos. Y ya tú ahorita nos cuentas cuál es el rol que tienen ellos. Las empresas que operen como factor. Digamos que una recomendación muy especial es que todo lo que ustedes necesitan saber de Radian lo encuentran en la resolución 85 y en el anexo técnico. A veces los financieros leemos solo la resolución y creemos que el anexo técnico es solo para la casa de software, el ingeniero de sistemas, el proveedor tecnológico. No hay tal. Es muy interesante también tratar de entender ese anexo técnico. Listo. ¿Qué se entiende por factor en este contexto? Es ese inversionista que tiene la capacidad financiera de ir a buscar oportunidades en el mercado de las facturas para comprar o intermediar. ¿Quién más aparece como actor? Los sistemas de negociación. Me hubiera gustado que la resolución tuviera una definición más asertiva o por lo menos más cercana a la realidad de estos sistemas de negociación, pero en últimas el sistema de negociación es esas entidades que están dispuestas a unir a dos partes, ¿no? Al emisor de una factura y a quien quiera comprarla o después seguirla negociando. Entonces, digamos que el sistema de negociación van a ser entidades que están dispuestas a ubicar esas oportunidades de negocio y, por ejemplo, a conectar a un factor con un emisor de una factura, por ejemplo. Y también hay personas naturales o jurídicas que desean realizar la comercialización directamente allí, que se pueden clasificar o como un sistema de negociación o como un factor. Digamos que, grosso modo, esos son los actores. Ya me gustaría que nos hicieras ahí un zoom en los proveedores tecnológicos, pero antes quiero señalar esto. Ellos son los actores. Ahora, ¿qué roles tienen esos actores? Por supuesto, la DIAN es el administrador del Radian. Sí. Hay un segundo rol de registro, que son aquellas entidades o que bien emiten la factura, o que en calidad de mandatario, ya lo vamos a explicar mejor, hacen cosas por el facturador electrónico, porque yo como facturador electrónico directamente pudiera hacer eventos allá en el Radian, pero yo tal vez no tengo el conocimiento, la experticia, no estoy tan sofisticado en ese punto y tal vez le delego a otra persona, yo en calidad de mandante, le delego a un mandatario a que haga todos esos eventos de endoso, de garantía por mí. Y entonces él adquiere ese rol de registro. Lo puedo hacer directamente o puedo hacerlo a través de un mandato. Y por último hay un rol de consulta. Ese rol de consulta, por supuesto, está muy pensado para los factores y para los sistemas de negociación. José, yo me devuelvo aquí un poquito porque todos entendemos cómo es el rol del facturador electrónico sin duda.
entendemos un poquito, lo hemos empezado a entender, qué rol juega el factor y qué rol, pero ¿cómo está aquí el tema del proveedor tecnológico y cómo está BTW ahí? ¿En qué temperatura anda? Súper, me encanta. Mira, Carlos, nosotros como proveedores tecnológicos estamos en la capacidad de disponer las plataformas para generar cada uno de los eventos ante el ente fiscal. Inclusive, pues BTW, que ha sido una de las compañías que mejor ha absorbido todos estos productos financieros, porque generamos todos los eventos, tanto que tenemos muchos clientes que son empresas fintech. O sea, que esta empresa fintech que está en capacidad de conectar al que genera la factura con un factor, necesita reportar los eventos. Y ya enseguida le vamos a hacer un zoom a los eventos. Para eso, alguien tiene que absorberse ese anexo técnico y construir para cada evento los archivos XML y todos esos temas técnicos que requieren registrar que esta factura está disponible para circular, que esta factura fue endosada a tal empresa, que esta factura tuvo un pago parcial o un pago total. Wow, espérate, o sea, ya estamos hablando de que el valor de la factura en Radian siempre está disponible. No es lo mismo una factura a la que le hicieron un anticipo del 50%. Factura por 20 millones de pesos. Hacen un anticipo de 10 millones de pesos, entonces sé cuánto vale ese documento como título valor ante el ente fiscal. Todos esos eventos, los pagos parciales, totales, aval, mandato, de baja de circulación, el registro de la circulación, nosotros como BTW, que enseguida te va a dar un paseíto por la plataforma para que lo puedas visualizar, estamos en la capacidad de relacionarlos ante la DIAN. ¿Quién usa nuestra plataforma? La usa o una empresa fintech o la usa la empresa cliente, que normalmente es el facturador, el que realiza el registro de la factura ante Radian. Listo, entonces hago un zoom aquí hasta donde vamos, un resumen. Entonces hablamos sobre la facturación electrónica, hablamos cómo la factura electrónica se convierte como documento título valor, hablamos de quiénes son las personas que desearían. Yo siempre les recomiendo a las empresas, regístrense ante Radian. Nadie sabe cuándo va a necesitar plata. Usted con un proveedor, y ojo que ahorita sacaste un caso que acerca de las empresas que no van en pro del tema de los pagos de las facturas con un plazo lógico, sino que hay empresas que tienen ese concepto de poder y mandan una carta como que te notifico que de aquí en adelante te pago las facturas a 120 días, 160 días. Nosotros hemos visto esos ejemplos dentro del mercado y en muchas ocasiones es una forma de negociar, es una empresa con una posición muy dominante, pero ese proveedor, para ese proveedor, esos 20 o 30 o 50 millones de pesos son el oxígeno, o para comprar más mercancía, o para pagar una nómina, o para quebrarse. Y ahí es cuando Radian toma esa figura importante y sacan estos elementos. Entonces, nosotros como proveedor tecnológico permitimos que los clientes registren sus facturas y que cada uno de los actores pueda generar esos eventos dentro de nuestra plataforma. Carlos, devolvámonos a algo de lo que hablaste ahorita sobre las facturas de contado y todas estas cuestiones. ¿Cuáles son las facturas que yo puedo registrar ante Radiani y por qué? ¿Por qué hiciste esa aclaración ahorita al principio? Digamos, es importante lo siguiente. Si la factura electrónica de venta tiene modalidad de pago de contado, de suyo se presume que no se requieren acuses de ninguna naturaleza, porque si es de contado se presume que se recibió la factura, se recibió el bien o servicio, se aceptó la factura y de hecho se pagó. Entonces digamos que ese universo de esas facturas que son de contado, primero desde la óptica del vendedor, pues no se van a llevar a Radian porque ya están comillas pagadas,
y desde la óptica del comprador no se requiere hacer acuses para su deducibilidad en renta o para solicitar impuestos descontables. Por eso yo quise sacarlas de esta conversación y digamos en nuestra conversación solamente van a estar las facturas electrónicas de venta convertidas en título valor que quieren registrarse en el Radian. Esas son las que nos interesan hoy. José, yo te hago un comentario ahí para tus anécdotas y es, a mí me gustaría que un gerente financiero o general hiciera el ejercicio matemático de, fíjate el problema del IVA, ¿no? Entonces yo facturo, seguramente no necesariamente no he recaudado todas las cuentas por cobrar, es decir, el IVA está pendiente por cobrar, pero igual la DIAN no espera, entonces, ¿qué ocurre? Me gustaría que se hiciera la comparación de cuánto es el costo de oportunidad de salir a sobregirarme con un banco o de pagarle intereses de mora a la DIAN versus negociar mis facturas en el mercado de las facturas a través del Radian. Es un tema que hay que revisar. Excelente. El costo de oportunidad allí. Bueno, José, mira, yo para que retomemos donde estamos, porque me parece que esquemáticamente vamos bien. Entonces, ya sabemos qué es el Radian, ¿cierto? Ya no lo confundimos con factura electrónica, ya sabemos quiénes pueden hacer uso del Radian, sabemos quiénes están dentro del Radian y hay un tema que aquí creo que gráficamente se entiende perfecto. José, hasta donde ves la diapositiva, esto solo lo hace el facturador electrónico. Sí. Hasta donde ves la diapositiva, está el facturador electrónico y al frente está el comprador adquirente. El adquiriente, sí. Fíjate en los eventos que se van presentando. ¿Hasta sí, ahí bien? Sí. Ahora, quienes quieren llegar al Radian van a tener la oportunidad de hacer estos otros eventos, de lo cual no hemos hablado. Entonces, fíjate que aquí tenemos inscripción al Radian de la factura como título valor, endoso, aval, mandato, informe para pago. Y yo quiero señalar esto que me parece que fue difícil para mí al principio entenderlo. Nuestro código de comercio data de 1970 y todo lo que hemos desarrollado para el tema de factura electrónica y hoy en día Radian está basado en esa legislación, José. Es decir, que tanto la ley actual como la regulación del gobierno nacional a instancias de la DIAN han tenido que adaptarse a esas normas tan antiguas. Imagínate. Pero dicho, todo este tema de endoso, de mandato, de los 3 días para informar la fecha de pago, todo esto es puro código de comercio. Entonces, si uno quisiera profundizar y entender un poco mejor cómo funciona este asunto, una referencia obligada que no se puede eludir es acudir a nuestro código de comercio y a sus decretos reglamentarios, por supuesto. Bueno, José, hasta ahí el panorama está bien. Hasta acá estábamos sin Radian y aquí ya entramos al Radian. Muy bien, hablemos sobre esos eventos, vamos. Ok, listo. Cuando yo estoy aquí en la resolución de la DIAN, denme permiso, la busco por acá. La resolución 85 que yo recomiendo su lectura en las horas de insomnio. Esa resolución, además recomiendo la lectura de los considerandos porque es como la exposición de motivos por qué es que se está implementando este registro. Ocurre lo siguiente. Denme yo avanzo a toda carrera, no me demoro nada. Acá, primer asunto importante. Los eventos. Entonces dice la DIAN en esta resolución en su artículo 9. Los eventos son taxativos. Quiero decir, son estos y no otros. Primer evento importante, la inscripción en el Radian de la factura electrónica como título valor, porque yo quiero que circule en el mercado. Primer tipo, primer evento. Segundo, el endoso electrónico, el aval, el mandato, el informe para el pago de la factura como tú lo advertías, total o parcial. Ojo con este.
la limitación o terminación de la limitación. Cuando, por ejemplo, un juez de la República establece que esa factura tiene una limitación para que siga circulando, como un gravamen, por ejemplo. El protesto, la transferencia de los hechos económicos incorporados dentro de esa factura, que es un título valor. Seguramente, José, que esto poco a poco se irá entendiendo más y más en la medida en que lo empecemos a utilizar. Pero digamos que, grosso modo, de entrada, lo primero que yo debería hacer es inscribir esas facturas allí en el Radian. Yo entiendo conceptual y legalmente qué está ocurriendo. Eso lo entiendo. Es decir, yo estoy yendo a una plataforma que la DIAN habilitó y yo, después de haber cumplido unos requisitos que la DIAN ya conoce, porque la DIAN ya conoce todos los acuses sobre esa factura, yo voluntariamente estoy diciendo que quiero inscribir esta factura para que empiece a circular. Esa es la parte, digamos, formal y legal del asunto. Tecnológicamente, ¿eso cómo ocurre, José? Ese primer momento. ¿Sabes una cosa? Si quieres, démosle paso a este resto de eventos y ya te voy a mostrar en la plataforma cómo lo ejecutamos. Listo. Vamos. Listo, vale, listo. Vale. Segundo evento posible, el endoso. ¿Qué traduce esto? Resulta que ese título valor, que es una factura que está desmaterializado en este momento, los derechos incorporados en él se pueden transferir a otra persona vía un endoso. El endoso, en última, lo que traduce es transferirle esos derechos a otra persona. Claro, a cambio de algo, ¿verdad? Entonces, seguramente si la factura vale 100 millones, alguien estará dispuesta a comprarla, ¿cierto que sí? Entonces, no me pagará 100 millones porque no compro pan para vender pan, entonces me la descontará. Pero es probable que esa persona también decida, a su vez, volverla a endosar a alguien que está dispuesto a comprársela también con un segundo descuento. Quiero decir que puede haber una cadena de endosos. Entonces, mira lo importante del asunto. Antes, todo esto se hacía, José, manualmente. Sí. No veía las facturas firmadas por detrás. Claro. Y te imaginarás la dificultad probatoria, hasta casuística que se presentaba con esto, ¿verdad? Hoy en día, gracias a Radian, pues vamos a tener la trazabilidad completa. Mira que tú nos decías hace un momento, no se me escapó el comentario que hiciste, sobre algo que la norma tiene aquí contemplado. Denme un segundo, busco la definición que no se puede perder de vista. Mira, dentro del artículo de las definiciones hay una que se dice así: certificado de existencia y trazabilidad de la factura electrónica como título valor. Es el documento electrónico que contiene la trazabilidad de los eventos asociados a la factura electrónica de venta como título valor, que han sido objeto de inscripción y es generada por el sistema. Salvando las diferencias, imagínense un certificado de tradición y libertad de un inmueble, donde está toda, como dijéramos, José, la hoja de vida de ese bien. Aquí estamos hablando de un certificado de existencia y trazabilidad de una factura. Ahora, no todo el mundo podrá ver esa trazabilidad, ¿verdad? Solo aquellos que se inscriban con el rol de consulta, por ejemplo. Entonces es un tema importante y hay que revisar de qué tan interesado estoy yo de ir a conocer esa trazabilidad, pero existe el documento automático que se genera. Entonces, un primer evento es la inscripción. Un segundo evento es el endoso. En el endoso, pues hay una cantidad de categorías de endoso que el Código de Comercio regula. De pronto hoy no es el momento para hacer ese zoom tan específico, pero por lo menos sí advertir lo siguiente. Y voy a entrar a esa sofisticación de las categorías o tipologías de endoso, o bien yo tengo en mi organización un comercialista, que es un abogado comercial que entiende el tema, o bien yo voy a hacer un mandato y voy a contratar con alguien
para que yo, mandante, le dé instrucciones a mi mandatario y él, con toda esa expertise, ese conocimiento, haga las cosas por mi bien y después me rinda cuentas. O sea que aquí hay que saber en qué negocio estamos y saber qué tanta capacidad tengo para entender la norma comercial, y si yo, motu propio, soy capaz de entender y administrar estos eventos, o si de pronto requiero el apoyo de alguien un poco más especializado. Pero digamos que el endoso al final es poderle transferir a otra persona los derechos incorporados dentro de ese documento que se llama título valor, que en nuestro caso es una factura electrónica de venta. Sí. Hay otro evento que se llama aval. El aval, José, a diferencia del endoso, no está regulado exhaustivamente en el Código de Comercio. El endoso tiene una regulación exhaustiva. El aval no. El aval es apenas mencionado marginalmente. El aval ha tenido que ver más con el desarrollo doctrinal y jurisprudencial. Pero aval, en últimas, su nombre lo indica, es avalar a otro. Entonces el avalista avala a otro que se llama avalado para garantizar el pago, en este caso, de la factura, de un título valor. Y José, no hay que confundir aval con fiador. Porque es que el aval responde directamente cuando el obligado no responde por la obligación, mientras que el fiador sí puede pedir que venga a responder el obligado inicial. O sea que no hay que confundir aval con fiador, son dos temas diferentes. Pero fíjense, dentro de ese ecosistema del Radian existe esa posibilidad de otorgar avales. Obviamente, José, tú entenderás que el aval pues tendrá un costo, ¿verdad? Porque nadie gratuitamente pues va a avalar a otro. Otro evento que yo puedo inscribir, que puedo asociarle a una factura, el mandato. Y entonces yo puedo establecer mandato o por cada documento en particular o por tiempo, limitado o ilimitado. Entonces yo pudiera decir, José, yo solamente quiero otorgarle mandato a otra persona para que gestione las facturas, a todas mis facturas o a unas en particular. Solo el primer trimestre o indefinidamente. O sea que allí ya tecnológicamente hay unos identificadores, unos drivers, llamo yo, para saber de cuál tipo de mandato estamos hablando. Hay un evento que se llama informe de pago y uno dice, ¿cómo así informe de pago? ¿Por qué informe de pago? Por lo siguiente, José, el artículo 773 del Código de Comercio, por allá en el parágrafo, dice lo siguiente: 3 días antes de su vencimiento para el pago, el legítimo tenedor de la factura en ese momento informará de su tenencia al comprador o beneficiario del bien o servicio para saber que le quedan 3 días para pagar. Entonces, José, imagínate, mucha gente no conoce esta norma, que es comercial, que normalmente es muy transparente para nosotros, pero existe como uno de los eventos asociados a una factura dentro del Radian. El pago de la factura, o bien parcial o bien total, pues eso no merece explicación. Hay otro relacionado con la limitación de la circulación de una factura electrónica para su negociación o la terminación de la liquidación. El protesto, cuando expresamente yo advierto que no reconozco los derechos incorporados dentro de esa factura. Y por último, con todas sus modalidades, la transferencia de los derechos económicos, que pueden ser totales, parciales, con responsabilidad, sin responsabilidad. En este punto es importante que las personas indaguen un poco más acerca de lo que denominan los abogados la acción cambiaria y la oportunidad que hay para invocarla. Muy bien, esos son como los eventos. José, me encanta esto, y es trascender ese tema contable y a veces tributario coercitivo para ver todo ese mundo de oportunidades que hoy nace, ¿cierto? De decir, ¿cómo es que yo puedo negociar una factura y tener muchas facilidades de obtención de liquidez y demás? Qué bien.
Carlos, como estamos hablando acerca de los eventos y de todo este ecosistema, me gustó mucho en el cuadrito que tomaste donde especificaban quién hace qué con cada uno de esos eventos, qué hace el facturador, qué hace el adquiriente y el resto de integrantes del ambiente de Radian. Voy a invitar aquí a un ingeniero para que en 1 o 2 minutos nos explique rápidamente cómo en la plataforma se realiza un proceso de registro de eventos, sobre todo para hablar en que la norma es extensa, el tema técnico es extenso, pero cuando tú te inscribes para realizar la actividad, es una cosa o sea, de 1 minuto. Cojo mi factura y la registro ante el ambiente de la DIAN. Para eso invitar el ingeniero Keiner. Ingeniero Keiner, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, José. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos Hola, días, Keiner. súper. Buenos días. Ingeniero Keiner, danos una navegación rápida, sobre todo para que nos muestres y esta cosa que parece de pronto para algunos abstracta, la forma en la que yo realizo la inscripción ante la DIAN y cómo podría ejecutar cada uno de esos eventos ante el ente fiscal, sobre todo para mostrar la facilidad cuando ya decido la utilización de esta herramienta para generación de liquidez. Vamos, Key. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla un momento. Disculpan ahí el tema de la cámara que tengo como inconveniente. Bueno, Vamos tranquilo. entonces, by the way, para todos sus clientes disponen una plataforma donde pueden generar, pues, todo ese tema del Radian, ¿cierto? Entonces, todos nuestros clientes tienen un usuario y una contraseña para ingresar a esta plataforma. Supongamos que yo soy un cliente, voy a ingreso a la plataforma. Esta plataforma es de productos fiscales. Eso quiere decir que incluye Radian, nómina electrónica, factura electrónica y todos los productos fiscales que tenga la DIAN o que disponga la DIAN. Entonces, lo que vemos aquí es, pues, como tal, el resumen de los documentos que han enviado de productos fiscales, entre esos Radian. En el menú principal de la página, de la plataforma, vemos el menú de Radian. Y la primera opción que aparece es generar eventos. Entonces, toda esa teoría se resume a una plataforma muy sencilla e intuitiva, donde inicialmente tenemos cada uno de los eventos que puedo generar. Entonces tenemos inscripción, pago o informe, endoso, aval y mandatos. Entonces, cuando yo me paro en cada una de ellas, veo cada particularidad de cada evento. Ejemplo, en inscripción, veo los campos que corresponden para generar una inscripción. Esta información, como su nombre lo indica, es informativa. El funcionamiento de la plataforma se resume a 2 pasos: a cargar la factura a la que le quiero generar el evento y generar el evento. Eso es todo. Entonces, por ejemplo, yo puedo buscar una factura por el número legal o por el CUFE o ayudarme con una lista que dispone By the Way para seleccionar la factura y decir: a esta factura le voy a generar el evento. Entonces yo la selecciono, la confirmo y ya la genero. Ahí tengo una factura inscrita, correcto. Wow. El mismo flujo pasa con el resto de eventos. Entonces, por ejemplo, en mandatos varían unas cositas. Por ejemplo, en mandatos debo indicar el mandante, el mandatario y demás. Pero ya eso corresponde a cada pantallita o a cada formulario en el que yo me pare. Así funciona el tema radio. Listo, ok. Muchas gracias. En primer lugar, pues podemos visualizar aquí dentro de la plataforma que es una plataforma demasiado simple. Mira que poner una factura circular es, de todas estas facturas que yo elaboré, voy a circular esta, Dios. Es así de simple, Carlos. O sea que el tema de la no utilización no es tecnológico. No es tecnológico, porque, ojo, y otra cosa, Carlos, imagínate que recibimos clientes que nos dicen: no, es que yo facturo con otro software o yo tengo otro proveedor tecnológico. No es limitante para nosotros, porque nosotros estamos en capacidad de leer las facturas en el ambiente de la DIAN del cliente. Vamos, espérate que estás en mute. Vamos, préndemelo, por favor. Ya, ahora sí, paremos ahí. A ver, digamos que yo entiendo
que normalmente un probador tecnológico estándar gestiona las facturas que yo tengo con él, o sea, con mi, hablando en otro término, yo entonces tengo un proveedor tecnológico y él me ayuda a facturar. Pero entonces lo que estoy entendiendo es que BTW también, además de gestionar las facturas que son de esa misma plataforma, puede llevar a Radian facturas que no son de ese facturador electrónico. Claro, mira, pasan varias cosas, bueno, eso sí, sobre no todo lo había visto. pasan varias cosas para estas funcionalidades. Una empresa puede tener varios proveedores tecnológicos. Inclusive uno puede ser contingencia de otro. Nosotros somos proveedores de contingencia de otras empresas que tienen una operación de mucho riesgo y dice, si algo me pasa, por favor, me rescatas de manera inmediata. Lo hacemos. Uno. Otra cosa que pasa es que, no, con él tengo la factura electrónica, contigo quiero Radian. Ejemplo. O aquel que pasa mucho esto. No todos los proveedores tecnológicos tienen la funcionalidad de Radian. Pasa mucho. Es cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, si con aquel estás generando la factura electrónica ante la DIAN, está bien, nosotros tenemos la capacidad de leer la DIAN y de leer esas facturas electrónicas para que pueda generarse ese tipo de eventos. Entonces, podemos ser el proveedor que realiza todas las interacciones, todas las transacciones ante el ente fiscal. Eso es un punto que es importante especificar dentro de esta plataforma. Si te diste cuenta, la plataforma es muy bonita, es muy dinámica, es demasiado fácil. Y vuelvo y retomo las palabras. El problema no es tecnológico. El problema, y retomo como empezaste la conversación. Venga, este no es un tema que simplemente es del contador, es un tema de estrategia. Porque estamos hablando en que muchas organizaciones, yo he trabajado en grandes organizaciones que llegan y dicen, no, hay que hacer un préstamo para pagar la nómina. Lo hemos visto. Y tienen para pagar impuestos. Y tienen en cartera una tonelada, y a veces concentrada en unas 2 o 3 facturas de unos clientes que tienen total respaldo en el mercado y no usan esas funcionalidades. Voy a darle entrada con ese punto acerca de este tema, Carlos, del factoring, sobre todo porque en algunas ocasiones nosotros llegamos a algunas empresas y les preguntamos, oye, ¿y estás utilizando el tema del factoring? No. ¿Por qué no? Listo, entonces vamos a darle un zoom rápido acerca del factoring y Radian, ventajas, usabilidad, disponibilidad, para que lo volvamos otra vez a recapitular y para incitar a que sea una herramienta disponible para uso de las organizaciones como generación de flujo. Hablemos un poquitico acerca del factoring y cómo Radian impacta ahí, por favor. ¿Tú te acuerdas que hace un rato yo te dije que desde el 2003 las normas contables ya no son exclusivamente contables, dejaron de serlo, ahora son normas de información financiera? Imagínate que dentro de esas normas hay una que se llama instrumentos financieros, dentro de la cual están las cuentas por cobrar a título de activo financiero. Y un tema muy importante allí que tal vez muchos perdemos de vista es el siguiente. La misma norma de información financiera te dice, venga, cuénteme aquí en las notas de los estados financieros cuál es su modelo de negocio para administrar activos financieros. Así se llama, modelo de negocio para administrar activos financieros. Y yo debo decir en mi información financiera, contarle a mis usuarios de la información cómo gestiono mis activos. Primera forma, al costo amortizado. ¿Qué significa eso? Yo voy a respetar los plazos de pago pactados y lo que voy a hacer es a descontar a valor presente para saber cuánto vale en cada fecha de presentación de factura. Pero la otra modalidad o el otro modelo, José, es al valor razonable, entre paréntesis, valor de mercado. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando yo ya no voy a respetar los plazos contractuales pactados, sino que voy a salir a negociar y a vender mis activos financieros. Ahí la pregunta es, ¿cuánto me da el mercado por mis facturas? Claro. Y ahí es cuando entran actores como el factoring.
yo pienso que más que un actor, digamos, es como una medida, una metodología, un método para Una obtener herramienta, sí. liquidez, una herramienta de otra manera. Y entonces, fíjate que desde la norma financiera ya se prevé. ¿Con qué propósito? Que yo sepa que mi factura no necesariamente vale 100. De pronto mi factura vale 95, pero yo tengo que compensar eso versus cuánto me cuesta a mí tener 100, pero dentro de 90 días o 180 días. El Entonces, valor del dinero a digamos, través del tiempo, claro. claro, por supuesto. Entonces, digamos que, y todas las consecuencias que eso tiene. Entonces, digamos que ese factoring entra como esa herramienta, ese actor que va a facilitar que yo tenga liquidez y otra cosa, José, que yo no me quede con el riesgo de la cartera. Claro, Porque cuando el muy factoring bien. me compra mi cartera, de alguna manera también me está quitando una nevera de encima. Y es ese riesgo de impago de las facturas. Es un riesgo Qué que él bien, asume y eso hace parte claro. del descuento de esa factura. Qué bien, Carlos. Me gusta, me gusta. Me gusta la sesión porque aclara mucho de los elementos técnicos, de los elementos desde la cara fiscal y sobre todo desde el concepto del negocio como tal, una herramienta más para poder trabajar. Carlos, dentro de las preguntas rescato una que como comenzamos haciendo la elaboración de desenvolver el tema, hablamos de la factura electrónica, luego de cómo se convierte esa factura electrónica como documento, título, valor. Hubo una pregunta que me llamó mucho la atención porque la vemos. Imagínate que cuando ya vemos a Radian como un elemento para generación de liquidez y que yo puedo utilizar las herramientas como el factoring y poder respirar, sobre todo porque es una herramienta para empresas. Ojo, muchas de las empresas grandes, muchas utilizan factoring y confirming. Y te voy a decir una cosa, Carlos, que lo más extraño son las de músculo financiero más grueso. Y uno diría, pero el tema de liquidez está más para quien necesita la plata en el bolsillo ya para poder sobrevivir. Imagínate que en nuestra experiencia, las empresas que nosotros tenemos, que son muchas, grandes contribuyentes, empresas de un altísimo músculo financiero, utilizan más estos elementos porque entienden la dinámica porque encuentran ahí una herramienta. Y otras empresas que necesitan realmente liquidez están entrando dentro de este ecosistema. Sin embargo, tomo aquí una pregunta que nos lanzaron y es, oye, pregunta Natalia Ríos, oye, pero ¿sabes una cosa? Puede pasar una especie de, no encuentro otro nombre, digámosle, sabotaje. Puede pasar que a quien yo le facture, yo le diga, oye, necesito que me des los eventos de la factura, ya te entregué la mercancía, y no lo haga. Carlos, y se interpone ante el flujo y la utilización de estas herramientas. ¿Por qué? Porque él decide no hacerlo. Hablemos sobre esta situación y cómo solucionarla, impactos. Hablemos sobre eso, por favor. Digamos que efectivamente puede ocurrir esa vicisitud, ¿verdad? Y desde la óptica del vendedor, eso va a impedir la negociación de la factura. Pero pensémoslo desde la óptica del adquirente o comprador. Pues él también tiene una consecuencia y es que no va a tomarse como deducción Deducción. su costo o gasto o no puede solicitar impuestos descontables. Entonces, digamos que para las dos partes. Ahora, ¿por qué debe ser así? Por una razón muy puntual. Piensen en los terceros de buena fe. O sea, los terceros que no tienen que ver en ese negocio. Mal haría una factura circulando que no tiene los acuses, porque el tercero de buena fe, pues podría incurrir o llevarlo a incurrir en error. Entonces, es más para proteger, digamos, ese ecosistema que no se permite la negociación. En ese evento, ¿qué hay que hacer? Pues revisar la relación comercial. Si no se puede revisar la relación comercial, ya habrá que acudir a la jurisdicción, ¿cierto? A la justicia ordinaria
con el propósito de interponer la acción contractual que corresponda para poder solucionar esa controversia. Pero digamos que está bien que no se permita la negociación de esos títulos, perdón, de esos documentos que todavía no son título de valor. Ok, súper. Listo, está muy bien. Y si al fin y al cabo yo quiero denunciar esa situación, ¿ante quién yo podría poner una denuncia de los temas de los eventos? Pues digamos que hay como dos instancias. En lo administrativo yo podría acudir ante la superintendencia que corresponda. Superintendencia. Digamos, prima facie uno pensaría en la Superintendencia de Industria y Comercio, y si no lo puede agotar vía administrativa, entonces ya tendría que acudir a la jurisdicción, a la justicia ordinaria. Okay, súper, listo. Entonces ahí respondemos esa pregunta. Muy bien, Carlos. Carlos, ¿algo más para añadir para realizar el cierre? Digamos, hay un tema especial, y es los contadores y la parte tributaria, digamos, nos concentramos mucho en verificar los eventos, ¿verdad? Porque pues sabemos que genera un riesgo tributario no haberlo hecho, especialmente para tomarse el costo de deducción. Sin embargo, siento que a veces se pierde el análisis financiero, y entonces una invitación es que trascendamos eso contable tributario, que tiene que ver como con la formalidad, y tratemos de llevar a las entidades a otro estadio, que es el estadio financiero, es decir, qué oportunidades financieras se derivan. O sea, no ver la factura electrónica y ahora el Radian simplemente como un cumplimiento de requisitos formales, sino como una puerta de entrada a un mundo de posibilidades para mejorar el perfil financiero de las entidades. Creo que eso es un tema fundamental. Dejar atrás como esa visión que tradicionalmente hemos tenido. José, yo quiero traer a colación algo. A veces las personas salen de aquí del webinar, almuerzan y ahora en la tarde llegan donde el jefe, mire, allá José y Carlos, y el jefe dirá, ¿y quién es José? ¿Quién es Carlos? ¿Cierto? Entonces, para que si les preguntan, ustedes puedan decir, ¿en dónde dice? Yo les sugiero algo. Hay un oficio de la DIAN, espérenme, yo lo busco acá, a ver si lo tengo aquí a la mano. Este oficio. 1138 o 906-781, denme permiso, lo trato de ubicar aquí rápidamente, no me demoro, porque ese oficio sí les va a ayudar a explicarle a cualquier persona lo que necesiten explicarle. Denme acá. Por lo siguiente, este oficio tiene 10 páginas, por supuesto no vamos a leer 10 páginas, ni más faltaba. Si quiere, háganle captura de pantalla, igual lo incluimos en las memorias del evento, pero sí me parece clave lo siguiente. La DIAN, ante las preguntas que le hacen, por acá advierte esto, José, que lo voy a resaltar aquí en otro color para que quede clarísimo. Espera un segundo. Acá, dice la DIAN, además con mucho tino. Así las cosas, se reitera que el Radian no modifica ni altera en modo alguno la legislación comercial aplicable a los títulos valores y, en este sentido, se precisa que escapa a la competencia de la DIAN la interpretación de estos aspectos. ¿Por qué la DIAN dice eso y por qué es tan importante? Atención, el Radian no cambia nada de lo que ya conocíamos de factura electrónica. El Radian no cambia la legislación comercial, ni tributaria, ni contable que tenemos, no. El Radian ahora se constituye en una herramienta, una plataforma, un registro para tener un control exhaustivo de esas facturas que queremos que se negocien libremente en el mercado. Es eso. Entonces, digamos que la pregunta clásica, siempre la hacen, José. ¿Todas las facturas se deben registrar en Radian? Yo
mejor dicho, si alguien, respóndanos por el chat, por favor. La pregunta es muy concreta, la pregunta concreta, ¿todas las facturas electrónicas se deben registrar en el Radian? Si alguien dice que sí, a mí me da dolor bajito aquí inguinal, José. Muy bien, bueno, vemos que están entrenados, están claros, o sea, en que la respuesta categórica muy bien, es que se no. quieren negociar. Muy bien, excelente, Solo muy bien. Si eso y quedó resuelto hoy, José, hicimos mucho. Carlos, no perdimos el tiempo, está correcta la respuesta. Muy bien, creo que hicimos bien la tarea, no perdimos el tiempo, eso está muy bien. Excelente, Carlos, me da muchísimo gusto. Bueno, entonces vamos a realizar el cierre. Creo que fue muy interesante el desenvolvimiento del tema, porque tomamos desde el concepto básico de la factura electrónica y llevamos a cómo esa factura electrónica se convierte como un real documento título valor, cheque al portador, y cómo entra dentro de ese ecosistema para generar una cantidad de eventos hacia el ente fiscal y que pueden entrar unas personas y que para eso existen unas herramientas que facilitan completamente la vida y que no hay como una limitante tecnológica ni hay que hacer alguna cosa de pararse en las pestañas, sino que es un proceso más de entender la norma, de saber que debo estar, yo quisiera utilizar la palabra de que tengo que estar por si en algún momento requiero de alguna de esas funcionalidades, que existen unos tiempos, que existen unas condiciones, que existen unas metodologías, pero quiero resumir otra vez, que me gustó mucho eso con que iniciaste, y esto es una decisión estratégica. Esto no es un tema de la asistente contable, esto es una decisión estratégica, esto es un parámetro de liquidez, esto puede ser una herramienta para que las organizaciones puedan trabajar con mucho más facilidad. Y Carlos, todos en algún momento, así tengamos recursos, todos en algún momento hemos tenido alguna situación que tiene que ver con la liquidez y debemos estar preparados para esa materialización de manera inmediata. Carlos, José, como siempre, dímelo. Dame oportunidad de dar 2 mensajitos antes de que tú nos despidas. Los que siempre los doy en estos webinars con BTW. Vamos. Primer mensaje. Quédate con quien te actualice en el Radian y la factura electrónica. Hablar de amor, cualquiera puede. Lo dicho, tienen que quedarse con BTW, sin duda. Segundo mensaje. Tengo una base de datos a la cual cotidianamente le envío información de actualidad contable y de actualidad tributaria, por ejemplo, de estos temas, vía WhatsApp, todos los días menos los fines de semana. Si usted quiere que yo la incluya o lo incluya en esta base de datos, por favor escríbame un mensaje a ese teléfono celular por el WhatsApp. Si no lo puedo hacer en este momento, tómele captura de pantalla y más tarde me escribe y yo le inscribo y empieza a llegar la información todos los días hasta cuando usted me mantenga como un contacto deseado. O sea, a veces envío tanta información que me ponen como contacto no deseado. También les dejo mi dirección de Instagram. Listo, José, eso era. Muchísimas gracias. Muy amables por la invitación, la pasé muy bien. Muy chévere así el tema conversado. Bueno, muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Carlos. Agradecemos a todos los asistentes a nuestro webinar y queremos contarles que tenemos un regalo especial para todos aquellos que nos acompañaron el día de hoy. Por haber asistido a nuestro webinar, van a recibir en el WhatsApp del registro la información con respecto a cómo pueden activar este obsequio. Adicional a esto, los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales con el fin de que puedan enterarse de los próximos eventos y cada una de las actualizaciones que van saliendo a nivel diario. Agradecemos el acompañamiento de nuestros conferencistas y le deseamos a todos un excelente día. Seguimos en el chat para las preguntas que puedan surgir. Hasta luego. Chao, gracias.